Bienvenido a una introducción a la simetría sobre el eje X, el eje Y y el origen que utiliza puntos. Comencemos considerando estos 4 puntos en el plano coordinado. Más específicamente, comencemos considerando el punto A y el punto de aviso como si podríamos plegar este gráfico a través del eje X o del eje horizontal. Aviso como el punto A y el punto D emparejarán perfectamente. Y, por lo tanto, podemos decir que el punto A y el punto D tienen simetría del eje X, o son simétricos a través del eje X. También es verdad si tomas el punto A y reflejarlo a través del eje X, sería el punto D, y si reflejamos el punto D a través del eje X, sería el punto A. Entonces, una vez más, estos dos puntos tienen simetría a través del eje X, o tengo X-axis symmetry. También podemos decir que son reflexiones a través del eje X, pero mire las coordenadas de estos dos puntos. Aviso como las coordenadas X son iguales, pero las Y coordenadas son opuestas. Considera ahora el punto A y el punto B. Aviso como si podríamos plegar este gráfico a través del eje Y. El punto A y el punto B emparejarán perfectamente y, por lo tanto, estos dos puntos son simétricos a través del eje. Y o decirnos que tienen simetría del eje. También es verdad si reflejamos el punto A entre el eje Y, sería el punto B, y si reflejamos el punto B en el eje Y, sería el punto A. Si miramos las coordenadas de estos dos puntos, aviso como en este caso las coordenadas Y son iguales, pero las coordenadas X son opuestas. Esto siempre es verdad cuando tenemos una reflexión a través del eje. Y ahora vamos a considerar el punto A y el punto C. Estos dos puntos se consideran reflexiones en todo el origen. Aviso si comenzamos con el punto A reflejado a través del eje X de aquí a aquí, y luego reflejado de nuevo a través del eje Y, sería el punto C. Entonces, cuando tomamos un punto y lo reflejamos a través del eje X e Y, decimos que es un reflejo a través del origen, o los dos puntos tienen simétrica sobre el origen. Otra manera de pensar en esto es, si fuera a esquemar un segmento donde el punto A y el punto C fueron los puntos finales. Y luego rotamos este 180 grados sobre el origen de aquí a aquí. Aviso como los dos puntos coinciden perfectamente que siempre sería verdadero si tenemos simetría acerca del origen o si reflejamos los dos puntos sobre el origen. Así que decimos el punto A y el punto C tienen simetría sobre el origen. Para resumir, si tenemos dos puntos y las coordenadas X son iguales y las coordenadas Y son opuestas, luego tenemos simetría sobre el eje X si las coordenadas X son opuestas y las coordenadas Y son iguales. Entonces tenemos simetría sobre el eje Y. Finalmente, si las coordenadas X son opuestas y las coordenadas Y son opuestas, tenemos simetría sobre el origen, lo que significa, si nos dan un solo punto, queremos reflejar el punto sobre el eje X para reemplazar, iconio cambiar el signo de las coordenadas, y si queremos reflejar el punto sobre el eje Y, reemplazamos X con X o cambiamos el signo de las coordenadas X, y para reflejar un punto sobre el origen, reemplazamos X por X e Y con Y, donde cambiamos el signo de las coordenadas Y. Así que echemos un vistazo a un ejemplo. Nos dan un punto en el plano coordinado, y nos piden encontrar las coordenadas del punto después de que se refleja a través del eje X, eje Y y el origen. Tenga en cuenta que el punto dado tiene coordenadas -3, 5. Para visualizar esto, si reflejamos este punto a través del eje X o reflejado a través de este eje horizontal, el punto iría de aquí a aquí. Aviso como las coordenadas del nuevo punto tendrían todavía una coordinación X de -3, pero ahora la coordinación Y sería -5, que es lo mismo como reemplazar iconio cambiar el signo de la coordinada, y para reflejar el punto a través del eje X entonces las coordenadas serían -3, -5. Para reflejar el punto dado a través del eje o a través del eje vertical, el punto irá de aquí a aquí. Aviso como las coordenadas del punto serían ahora 3, 5.
Así que al reflejarse a través del eje Y, aviso cómo cambiamos el signo de la coordinación X y dejamos que coordine el mismo, que es lo que nuestras notas dicen, reemplazando X con X. Así que para la reflexión a través del eje Y, las nuevas coordenadas serán 3, 5. Luego finalmente, para reflexionar a través del origen tomamos el punto dado reflejado a través del eje X y luego el eje Y, que sería de aquí a aquí y luego de aquí a aquí. Tenga en cuenta que las nuevas coordenadas serán 3, menos 5. Comparando esto con el punto divisional, aviso cómo cambiamos el signo de las coordenadas X y el Y coordina. Entonces, las nuevas coordenadas serían 3, menos 5. Y nuestras notas dicen reemplazar X con X, y reemplazar Y con Y, lo que hicimos cambiando el signo de ambas coordenadas. Pero también quiero mencionar que, si reflejamos un punto a través del origen, eso sería lo mismo tomar el punto azul original, y rotarlo 180 grados sobre el origen de aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.